Muy bien, estamos en este momento aquí con la presencia de distinguidos profesionales. Nos acompaña el profesor de la Universidad del Pacífico, Carlos Amati León. Él es ex ministro de Agricultura. También está el ex viceministro de Gestión Ambiental, José de Echave, que dicho sea de paso, ayer se presentó el libro Más allá de Conga, cuya autoría es nuestro amigo José de Echave. También está con nosotros el biólogo Nilton Deza, ex director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Cajamarca. Bienvenido a nuestros invitados, y quisiéramos iniciar el foro denominado Visión y Perspectiva del Desarrollo Sostenible de Cajamarca y el país. Quisiéramos que nos dé sus impresiones, de repente enfocando desde el campo social, económico o ambiental. Iniciaríamos con nuestro amigo José de Echave, de antemano reconociendo y felicitando pues la publicación del libro Más allá de Conga, que existe una motivación de poder leerlo de muchos cajamarquinos. No, y al contrario, no, gracias por la invitación, y la motivación es mía de regresar a Cajamarca, porque cuando uno intenta hacer un trabajo de investigación y viene a recoger información, creo que lo menos que uno puede hacer es regresar y entregar el producto final y agradecer por todos los aportes que recibimos para realizar este trabajo. Pero bueno, en relación al tema del día 5 de junio, que es un día simbólico para los temas ambientales, pero además también es un día que nos recuerda un hecho doloroso de la historia reciente del país. El 5 de junio también ocurrieron los sucesos de Bagua. Claro, el Baguazo. 5 de junio del 2007, que además colocó, creo que como parte de la agenda de debate, de la agenda de discusión, varios temas vinculados con la agenda ambiental, ¿no? Y los derechos de los pueblos indígenas, y darnos cuenta quizás desde Lima que la Amazonía, por ejemplo, no son territorios vacíos, sino donde hay poblaciones. Pero el tema del desarrollo sostenible, el concepto del desarrollo sostenible, que en realidad la palabra desarrollo le hemos puesto este apellido de sostenible, implica, si uno revisa los documentos desde la Cumbre de la Tierra de 1992, el desarrollo sostenible tiene tres patas, ¿no es cierto? La pata económica, la pata social y la pata ambiental. Ahora, después de 20 años, también se habla de la pata cultural, ¿no? Y quizás lo que ha pasado en el Perú en los últimos años es un tema interesante a tomar en cuenta. Es evidente que en los últimos 10, 15 años hemos tenido un proceso de crecimiento económico muy importante, quizás el periodo más largo de los últimos 30 o 40 años. Entonces la economía ha estado creciendo, la pata económica ha crecido, pero para que haya precisamente desarrollos sostenibles hace falta que también se fortalezca la pata social y la pata ambiental. Y lo que uno le queda como impresión es que por lo menos esos aspectos sociales y ambientales todavía faltan que se desarrollen. En lo ambiental, por ejemplo, en términos institucionales, en términos de políticas públicas, ahí todavía hay mucho por hacer para precisamente lograr esos equilibrios que necesita cualquier estrategia de desarrollo sostenible en un país, ¿no? Queda como acotación una debilidad institucional todavía a nivel nacional. Sí, sin duda alguna. En el tema ambiental yo creo que todavía hay mucho por hacer para construir una verdadera autoridad ambiental, ¿no? Correcto. Doctor Nilton Deza, sobre el mismo tema, por favor, quisiéramos su apreciación. ¿Cómo es que logramos pues el desarrollo, una perspectiva de desarrollo sostenible, incluyendo estos tres campos, ¿no? Social, económico, ambiental, y de repente sumando lo que mencionaba José de Echave, el campo cultural? Bien, saludo primero a ustedes y a los televidentes que van o están viendo el programa. En realidad, siguiendo el tema de José, me parece importante recalcar el aspecto sobre todo social relacionado con lo ambiental. Claro, lo económico está insoslayablemente ligado a estos dos. Me refiero sobre todo a la pobreza. En el caso, por ejemplo, de Cajamarca, no hemos podido despercudirnos de esas estadísticas de pobreza que nos están llevando inclusive desde antes que haya minería, y la cual se ha agudizado más en las últimas 2 décadas con esta gran minería justamente, y estamos hablando nosotros de la pobreza ligado a los temas ambientales.
a la escasez de agua, a la depredación de recursos forestales, por ejemplo, y quizás una política que todavía falta incentivarse, acentuarse, como el caso, por ejemplo, a través de los gobiernos regionales. Yo soy crítico en algunos aspectos. Por ejemplo, nosotros estamos muy empeñados en crear áreas de reserva, de conservación, por poner un ejemplo, pero las creamos y las dejamos ahí abandonadas. No olvidemos que Cajamarca tiene el primer parque nacional del Perú, creado por ley, el Cutervo, ¿no? Pero si uno va a Cutervo, realmente es desastroso el tema, cómo se ha manejado a través de estas décadas, desde que fue creada hasta ahora. Y eso esperemos nosotros que no pase con Tabaconanamballe, con Udima, que son grandes, para mencionar solamente dos de las más importantes en la región. Pero siempre tenemos nosotros esa ligazón de la pobreza, del crecimiento de la población, digamos, no planificado, y la forma como nosotros usamos mal los recursos naturales, ¿no? Que debería ser un problema prioritario, digamos, acá, y vemos que nuestras autoridades, tanto en la región como en los gobiernos municipales, se inclinan más a obras de infraestructura, pero nosotros casi no vemos trabajos como tener un parque ecológico, por ejemplo, en cada provincia, en cada gran ciudad de Cajamarca, Cajamarca región o departamento, me refiero, Jaén, San Ignacio, Cajamarca mismo, Cajabamba, etcétera, deberíamos nosotros tener un parque, como tienen las grandes ciudades del mundo, que sea intocable, porque a la larga decimos Cajamarca como valle tiene un gran valle, una gran campiña, pero de cada 2, 3 décadas va a desaparecer, como desapareció la del Mantaro. Entonces, si tenemos un bosque que podamos proteger, sería, digamos, el inicio para decir Cajamarca está empezando a ser sustentable. Ahora, ha puntualizado un tema, ¿no? Tenemos minería, se habla mucho en el país de crecimiento económico, pero cada vez hay más pobres. En el caso de Cajamarca, las brechas sociales se están ampliando en vez de acortarse. ¿Qué tan incompatible es eso? Claro, por ahí veríamos el tema económico, ¿no es cierto? Ya un premio Nobel, no recuerdo, hace unos 8 años probablemente, decía en un inicio de un libro que publicó, los países o regiones que venden materia prima son pobres y van a seguir siendo pobres, ¿no? Entonces, claro, nosotros estamos hablando, o José habla de un crecimiento económico diferente de lo que es desarrollo, por supuesto, ¿no es cierto? Desarrollo tiene otros parámetros para medir. Entonces, Perú ha estado creciendo económicamente, pero... Que no significa desarrollo. No significa desarrollo. ¿Qué significaría si nosotros bajamos los precios de los metales, como puede suceder a muy corto plazo? Es una amenaza que pende sobre la economía peruana. O inclusive hasta la debacle económica del año 2008 le dio un respiro a los bosques amazónicos porque hubo menos necesidad de recursos forestales para viviendas en el mundo por los temas de las hipotecas que todos conocemos, ¿no? Entonces, ese es el problema que nosotros debemos afrontar, digamos, estar preparados para cualquier eventualidad de esta naturaleza y no podemos seguir eternamente exportando recursos naturales porque va a llegar un momento en el cual van a estar en caída, van a agotarse. Muy bien, sobre la misma pregunta también a nuestro amigo Carlos Amati León. El desarrollo sostenible desde Cajamarca y por supuesto que esto puede ser a nivel nacional, ¿no? Primero, muy agradecido al gobierno regional y a ustedes por la invitación y estar aquí con la linda gente de Cajamarca y la belleza de la campiña y del centro histórico que todavía está bonito. Bueno, desarrollo comprende todo lo que estamos hablando y desarrollo es el desarrollo de la gente. El Perú somos los peruanos. Cajamarca no es una abstracción, son los cajamarquinos. Y el desarrollo es el desarrollo de las capacidades, calidades, habilidades, cultura de los cajamarquinos y de los peruanos. Y en la medida que se tenga más capacidades de conocimiento, de comprensión, de relacionarse importantísimo con nuestra geografía, particularmente en el caso del Perú, de creatividad estética o creatividad de las artes,
creatividad en las emociones y las expresiones literarias son expresiones de cultura, son sentimientos, recuerdos, historias, y en eso el Perú es muy rico. Y para eso implica un sistema educativo que cultive esas capacidades emocionales, psíquicas, de la voluntad, de capacidades de emprendimiento, de atreverse a ser atrevido. Esas dimensiones hace que las calidades, las generosidades, las amabilidades de nuestro pueblo, es los valores culturales que hay que cultivar, y ese es el desarrollo. Para eso implica que hay que tener las capacidades para producir y producir lo que eso demanda. Y esa capacidad productiva es cómo organizamos la economía para que las personas se incorporen trabajando, vale decir, los empleos en estas organizaciones empresariales, y para eso hay que capitalizar, y para esa capitalización es usar donde tenemos los privilegios y las singularidades en el mundo, nuestra geografía y nuestra cultura. Esos son los ejes que Perú debe lanzar y posicionarse en el mundo. Colocar nuestra cultura y usar bien nuestros recursos naturales. Pero la cultura está impregnada, ¿no es cierto?, de geografía. Y nuestro arte y nuestra literatura y nuestra poesía es, Vallejo es geografía, ¿no? Y nuestros pintores también. Entonces, capitalizar nuestro sistema educativo, pero ¿dónde estamos viviendo la mayor parte de la población? En las ciudades. Y en los últimos 60 años, nuestro país ha crecido de 10 a 30 millones de habitantes en los últimos 50 años. Y somos hoy día 20 millones más de peruanos desde el año 60, 20 millones, de los cuales 18 millones estamos en las ciudades. Entonces, el crecimiento económico que ha ocurrido y que los peruanos hemos impulsado en los últimos 50 años son los barrios marginales de Lima, la expansión de Cajamarca, del centro histórico, que no reproduce su belleza y su historia y sus dimensiones estéticas de convivencia de un pueblo muy lindo, y que su temperamento, su carácter se expresa en el centro histórico. Pero bien, en los últimos 50 años se despanzurró Cajamarca, como es Arequipa, como es Chimbote, Juliaca, por Dios. Esa es la economía peruana. El eje, y le digo a mis colegas, el eje de acumulación de crecimiento económico del Perú es que hemos construido 21 ciudades de más de 100.000 habitantes en apenas 50 años. Pero, ¿qué tipo de vivibilidad? De vivienda, claro, exacto. ¿Qué tipo ¿En qué condiciones? de calidad de vida? ¿En qué condiciones? Eso es crecimiento económico, sí, más ladrillo, más cemento, más energía, más petróleo, y para eso hemos exportado las minas que nos han dado los dólares, y con esos dólares tenemos el tráfico. Ustedes ya están atorados con el tráfico a esta hora, ¿no? Más PBI, somos más automóviles y más. ¿Y ese crecimiento? ¿Y eso es calidad de vida? ¿Eso es sostenible? No, pues. Entonces, para terminar, esta primera reflexión es: los peruanos moldeamos nuestra calidad de vida en el lugar donde vivimos. ¿Dónde vivimos? En estas 75% de la población, en este tipo de ciudades. ¿Cómo hemos manejado esta ciudad? Hay planes maestros de desarrollo urbano, pero no es Cajamarca, sino la red de centros poblados. Y termino. La apuesta es cómo se desarrollan estos centros urbanos. Aquí el profesor dice parques. Parques ecológicos. Para la vida pública. Exacto. José decía muy bien una frase que comentaba con los cusqueños. El Valle Sagrado en 20 años va a ser la avenida Túpac Amaru de Lima. Y ustedes probablemente aquí en Cajamarca, Valle Bello lo tengamos. Ya está, de aquí al Camino del Inca ya es ladrillo y cemento, sin orden ni concierto ni nada. Ese es el crecimiento que estamos teniendo, que no es sostenible y no es el deseable. Entonces, geografía y cultura se galvanizan en nuestros centros urbanos, y los centros urbanos articulados a su territorio, a su campiña.
Correcto. Vamos a una pausa comercial y retornamos aquí en este foro donde participa nuestro amigo Carlos Amati León, ¿no?, ex viceministro de Agricultura, José Chávez, viceministro de Gestión Ambiental, y el doctor Nilton Deza, ex director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Cajamarca.